La burocracia está ralentizando la puesta en marcha de proyectos de energías renovables. Es lo que denuncian desde el sector, que alertan de que muchas de estas iniciativas pueden quedar en saco roto si la administración no agiliza los trámites. Saludamos ya a Enrique Rodríguez de Acero, que es el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es el problema que se están encontrando? Bueno, este problema es un problema recurrente. Llevamos muchos años sufriendo trámites administrativos absolutamente incomprensibles. Pensamos que la renovable debe de tener unos trámites muy ágiles, siempre garantistas para el ciudadano, por supuesto que sí, y con toda el peso de la norma, pero tenemos que ser más ágiles, ¿no? Estamos viendo trámites que se repiten en algunos casos, que no tienen sentido que se repitan. Estamos viendo también escasos medios en alguna de la consejería, como puede ser Medio Ambiente, para tramitar lo que es un documento de impacto ambiental. Y todo esto está retrasando fuertemente el desarrollo de proyectos. Por otro lado, también hay que decir que la ley nacional obliga a nuevas fechas límite, y si no cumplimos con esas fechas límites se pierden esos proyectos. Esto es lo que está pasando. ¿Y qué pesa más en este problema? ¿Que la ley, según ustedes, es muy estricta o que falta personal para agilizar esos trámites? Yo creo que vamos al 50%. La norma no es que sea un tema de que sea estricto, sino que en algunos casos entendemos que se podría agilizar y se podría buscar soluciones que nos llevaran a que esos proyectos tengan un éxito final, ¿no? Y en otros casos son, bueno, pues efectivamente que la propia consejería tiene una pila de proyectos importantísimas, no solamente de medio ambiente, también tienen de carreteras o de otro tipo de proyectos, y esto está lastrando la posibilidad de que tengamos más éxito en la incorporación de energía renovable, ¿no? ¿Y en qué nivel de la administración hay más atasco burocrático en este sentido? Estamos hablando en los técnicos especialmente de medio ambiente. En la consejería en energía hemos visto un cambio importante, ya se han incorporado personas nuevas, pero pensamos que todavía hay que seguir haciendo un esfuerzo. Y bueno, a nivel de técnico y de gente capacitada para poder estudiar y analizar bien un documento de impacto ambiental. ¿Y cómo es esa tramitación para quien quiere iniciar un proyecto de energías renovables? ¿Qué permisos, así, en líneas generales, hay que conseguir para desarrollarlo? Bueno, un proceso largo. Empezamos con la petición de un punto de conexión en la red eléctrica. Por lo tanto, hacen falta las infraestructuras de evacuación a una distancia lo más cercana posible del propio proyecto. Hay que mirar el tema urbanístico, ver si ese suelo permite la implantación de un proyecto de energía renovable. Hace falta un documento de impacto ambiental. Ese documento de impacto ambiental suele además analizarlo todo otra vez, incluso el suelo, fauna, flora, etcétera. También hay que analizar el recurso. No puedes implantar un parque eólico, por ejemplo, en un lugar donde no haya recurso eólico. Hay un sinfín de documentos que hacen falta para que al final tanto las administraciones, digamos la regional, como puede ser el Gobierno de Canarias, que es el órgano sustantivo, como también la Hacienda local, el Ayuntamiento y el Cabildo, pues estén todos de acuerdo en que ese proyecto salga para adelante. Si le parece, señor Rodríguez de Acero, vamos a comprobar con un caso real cómo se produce esa implantación de proyectos de renovables aquí en el archipiélago, porque un ejemplo de las dificultades que existen en nuestro país para poner en marcha esos nuevos proyectos los vemos, por ejemplo, en las plantas eólicas o solares. Están obligados, como les estamos contando, a afrontar trámites administrativos que, según el sector, se llegan a eternizar. María Herrera, estás en una empresa que se dedica a las energías renovables. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio. Buenos días, Canarias. Sí, una empresa que se dedica pues tanto a trabajo a nivel de empresa y particular, por eso hay algunas diferencias con respecto a esa entrevista que está realizando. Y en este momento pues vemos, por ejemplo, esta planta fotovoltaica que fue instalada pues en el año 2019. Esa instalación pues duró entre 2 o 3 días y lo que sí tuvo algún retraso fue en esos trámites administrativos que llevaron aproximadamente un mes y medio. Para conocer más detalles sobre la instalación de estas plantas, tanto a nivel empresa como particular, vamos a hablar con Rodrigo Salesa, que es director de investigación y desarrollo de esta empresa. Buenos días, Rodrigo. Hola, muy buenos días. Hablamos de lo que supone la instalación de estas energías renovables, esos proyectos que quieren que se vaya a más. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta esos trámites administrativos, aunque aquí pues de una forma más ágil, ¿no? Correcto, en la parte, digamos, de autoconsumo para viviendas o para empresas, lo que se ve es que se ha agilizado mucho la parte administrativa. Es verdad que siempre los trámites administrativos son burocráticos, son largos, pero una vez que presentas la solicitud del proyecto y si está toda la documentación correcta, que es un poco ahí donde están los problemas, luego pues en 3-4 meses suelen solucionar. Tenemos instalada esta instalación, por ejemplo, la planta fotovoltaica, llega el momento de verter esa electricidad, ¿se hace rápido o aquí ya empieza esa lentitud? Pues esa lentitud que había era, digamos, muy grande hace como 6 meses. Podías tardar incluso meses o años en poder conseguir verter tu electricidad a la red. Y hoy en día, en cambio, para instalaciones de viviendas particulares y empresas de menos de 100 kilovatios, que son muchas, se hace en cuestión de semanas. Y si tienes un poquito más de instalación, pues a lo mejor un mes y medio o algo así. Es decir, es una cosa que ya se hace directamente, un proceso muy rápido en industria y luego con la comercializadora de turno. Vemos la planta, pero también hablamos, por ejemplo, de los cargadores para coches eléctricos, más o menos al mismo ritmo. Digamos que los fondos que llegaron, que eran europeos, se gestionan de manera autonómica y prácticamente no hay mucha diferencia entre las subvenciones que optan en las viviendas particulares y empresas en el caso de los vehículos eléctricos y en el caso de las plantas fotovoltaicas. Son más o menos parecidas. ¿Y para solicitarlo qué debemos hacer? Básicamente, para empezar, hay que presentar un proyecto que suele estar hecho por bien un ingeniero técnico o bien la empresa que nos va a instalar las placas fotovoltaicas o los puntos de recarga son los que se encargan de presentar esta documentación por nosotros. Como hemos dicho al principio, la idea es que si tú presentas bien la documentación, en los primeros 6 meses no tienes ningún problema y no tienes que volver a repetir este proceso. Que la parte burocrática, el único problema que tiene hoy en día es que si la presentas mal, tienes que volver a presentar esa documentación. Y es un proceso tedioso que cansa a los particulares, claro, y a las empresas y a las gestoras, y cuanto mejor la presentes, mejor. Entonces, hablamos de esos 6 meses, cometemos algún error y tenemos que sumar 6 meses de nuevo. Correcto. Si presentas cualquier documento mal o hay algún error administrativo, tienes que volver a pasar otros 6 meses de inspección para luego poder presentar la justificación de tu planta. Es decir, tú pasas la primera ronda de documentación y no hay ningún problema, entonces ya documentas que tú has efectivamente construido esa planta con tus facturas, tu proyecto técnico y no hay ningún problema. En 3-4 meses recibes la subvención y a lo mejor en un proceso normal de 12 meses. Pero si empiezas a tener pequeños problemas, puede irse a 18 meses, 24 meses. Eso es precisamente lo que se pretende, digamos, ayudar a las familias desde las empresas que dedicamos a fotovoltaica como EAVE y gestionamos ese tipo de proyectos, claro. Que dependen también de esas subvenciones de los fondos europeos, pero a su vez de la comunidad autónoma. Correcto, los fondos son europeos y las comunidades las gestionan. De hecho, esa gestión que estábamos comentando antes no es muy eficiente en algunos casos y a veces las ayudas no se copan. Es decir, tenemos una cantidad de euros de ayudas, no se llegan a gastar todas y eso es un problema para luego poder pedir más ayudas. Así que realmente se insta a que se entienda que hay ayudas para todos. En la Comunidad Canaria no se han gastado. En Madrid, por ejemplo, sí que se agotaron para algunos planes y ahora tienen que sacar nuevos fondos. Entonces, es una gran oportunidad y eso hay que aprovecharlo, claro. Muchas gracias, Rodrigo Salesa, director de investigación y desarrollo de esta empresa. Un placer. Bueno, pues vemos, Antonio, esa situación para montar pues una planta como esta, importante esa subvención, esos fondos europeos, pero más importante aún esa burocracia y presentar bien todo lo que es los papeles, digamos, para que no haya ningún retraso y no tengamos que incorporarnos de nuevo a una lista que parte de esos 6 meses. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos viendo el caso de particulares y de empresas, señor Rodríguez Acero, pero en el caso de proyectos mucho más grandes, más complejos, ¿de cuánta demora estamos hablando? Porque hablaba usted, se refería usted a que ya la ley incorpora fechas límite para la resolución de los trámites. Sí, en algunos casos
desde luego no vamos a conseguir que ese proyecto prospere y vamos a tener que volver a empezar de cero porque la ley, si no cumples con los requisitos que exige, entre ellos tener el documento de impacto ambiental, automáticamente te tumba el proyecto y tienes que empezar de cero, perdiendo incluso el derecho que tienes en el punto de conexión y con riesgo también de perder los avales que has puesto para solicitar ese punto de conexión. Como bien decía mi compañero del sector, efectivamente, ya estaba comentando que energía ha mejorado, en el tema de autoconsumo se ha visto una mejora, pero hay que seguir mejorando. Yo solamente por referenciar, CEO de Tenerife ha sacado brevemente hace nada un informe de análisis de la situación burocrática en Canarias y nos preocupa en general, en términos generales y específicamente a nuestro sector, la situación. Pensamos que hay mucho trabajo por hacer y que lo que queremos es, bueno, pues ayudar a que cuanto antes se resuelvan estas situaciones y que las renovables se incorpore masivamente al sistema eléctrico canario, ¿no? Esos proyectos que pasa el tiempo y se les vence ese plazo para conseguir esos permisos, ¿lo vuelven a solicitar o desisten? ¿En qué porcentaje nos movemos? Bueno, en algunas ocasiones es así, se puede volver a solicitar, pero es que incluso se da la circunstancia de que en algunas de estos circunstancias vamos a ver que no vamos a poder solicitar otra vez ese punto de conexión porque desaparece de la red. Red Eléctrica modeliza la red y decide si hay espacio o no hay espacio y en algunas circunstancias, después de tiempo, te puedes encontrar con que ya no hay espacio y tu punto de conexión desaparece, ¿no? Por lo tanto, ya no tienes posibilidad de recuperar ese proyecto de energías renovables e incorporarlo al sistema. Es la peor de las noticias. En otros casos, el promotor puede volver a intentar iniciar el proyecto y luchar porque sea así, pero eso estamos hablando de años, no meses, años de tramitación, que son años muy difíciles en donde requiere recursos, donde requiere avales, tanto económicos, es decir, recursos económicos como de personas, ¿no? Proyecto de ingeniería, documento de impacto ambiental y un montón de recursos que se ponen ahí para intentar sacar adelante un proyecto. Ante esta situación hay promotores que se están llevando sus proyectos fuera de España a otro país. No exactamente, pero es verdad que en España somos líderes en exportar renovables. Tenemos empresas españolas haciendo proyectos en Latinoamérica, en Chile, en Uruguay, tenemos empresas españolas trabajando en África, incluso en otros lugares, Estados Unidos también. Tenemos que estar orgullosos del mundo empresarial español, que ha sido capaz de buscarse la vida en momentos difíciles o no tan difíciles, pero han ido buscándose la vida en otros lugares y dejando el pabellón muy alto, ¿no? Me cuesta, y creo que esto también es malísimo para el futuro de España, el escuchar comentarios desde el desconocimiento, desde mi punto de vista, más en el ámbito de la política, denostando al empresario y hablando mal del empresario, cuando precisamente son los que generan empleo, generan riqueza y además exportan conocimiento y buscan vías de supervivencia, ¿no? Pues Enrique Rodríguez de Acero, presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias.